Bien, hermanos, esa es la visita de un hombre de Dios a una persona que necesitaba esa visita. John MacArthur fue el que visitó a esta persona y esta persona vino a la salvación. Y hoy vamos a hablar no de una persona que fue a visitar o un pastor que fue a visitar a una persona en esta condición, sino de un religioso que fue a visitar. Y esto nos debe enseñar algo importante, hermano, y es que nosotros visitando o viniendo alguien a nosotros a visitarnos para conocer de Cristo, tenemos que predicar la palabra de Dios. No podemos cambiar el mensaje de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Ni aún a los mismos religiosos le podemos cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ver esta reunión importante, y así se llama nuestro mensaje, una reunión importante. La primera parte de este mensaje la vamos a dar hoy porque se nos extendió mucho y queríamos hacerlo lo más comprensible posible. Vamos a ver el escenario de esta reunión. Hermano, esta reunión que se lleva a cabo aquí está compuesta por dos personas. La primera era un visitante, un fariseo, llamado Nicodemo, y la otra el Señor Jesús. Veamos el visitante, porque de Jesús estaremos hablando todo este tiempo en estos mensajes del Evangelio de Juan. Eso es nuestro propósito en el Evangelio de Juan, de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y su obra. Ahora bien, ¿quién era Nicodemo? Dice el versículo 1 de Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tres cosas se destacan de este hombre. En primer lugar, dice la palabra de Dios que él era un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Los fariseos eran una pequeña secta judía legalista con una cantidad de miembros cuando el Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén de más o menos 6.500 a 7.000 miembros tenía esta secta. Y era conocida por su adherencia rígida a los más mínimos detalles ceremoniales contenidos en la ley. Su nombre de fariseo significa apartados. No eran separatistas en el sentido que se aislaran de la sociedad, sino en un sentido rígido, es decir, mantenían un gran celo por la pureza ritual y ceremonial, de acuerdo a la ley mosaica, así como sus propias tradiciones que ellos habían agregado a la ley del Antiguo Testamento. Eran especialmente escrupulosos en lo tocante a la observación del sábado o día de reposo, hasta el punto de crear unas reglas excesivas, detalladas, que desbordaban con mucho las exigencias de la misma palabra de Dios y ahogaban de esta manera al pueblo de Dios con sus grandes exigencias que hacían al implementar esta ley. Por ejemplo, la ley, llena de extravagancia, insensata, había llegado a crear una serie de reglas. Yo solamente, de las 36 reglas o 40 que crearon, yo solamente voy a mencionar 3 de esas reglas que ellos crearon. Decía, en el día de reposo una mujer no debía mirarse al espejo. No fuera que al encontrarse una cana en el cabello se sintiera impulsada a arrancársela, la cual sería trabajar. O sea, quitarse una cana era trabajar. Hermana, yo, gracias al Señor, no puedo quitarme la cana porque me quedaría sin cabello. Una persona podía tomar vinagre, esa es la segunda que voy a citar, el sábado para curarse la garganta. Pero no podía hacer gárgara con el vinagre porque se la trabajaron. La garganta se curaba para ellos haciendo gárgara, para la tradición judía, para la costumbre judía. Pero si tú hacías gárgara en el día del sábado, estaba en pecado porque era un trabajo. Un huevo puesto el sábado podía comerse solamente en el caso de que tuviera la intención de matar a la gallina, porque la gallina trabajó ese día poniendo el huevo y había que matarla. Hermanos, sí cargamos muchas veces a las personas con leyes que no están en la palabra de Dios. Y hacemos del Evangelio una carga muy pesada y nos olvidamos, claro, no somos antinominianos, o sea, nosotros obedecemos la ley de Dios, pero ahora en Cristo, quien nos ha dado libertad, porque Él pagó el precio de la ley. Ahora bien, esa es la parte de ellos en cuanto a su escrupulosidad para guardar ciertas imposiciones o ciertas adiciones que le hicieron a la ley de Moisés. ¿Qué significa Nicodemo? Era un nombre griego, y usted dirá, ¿cómo un judío puede tener un nombre griego? Recuerden que la sociedad se había helenizado
400 años atrás, desde que hubo ese espacio donde hubo revelación de Dios y que los imperios, tanto macedonios como romanos y otros imperios, habían conquistado a Jerusalén o a Israel, y se ligó mucho los nombres, y ese nombre se le puso un nombre Nicodemo, que es un nombre griego, que se llama, que su significado es victorioso sobre el pueblo. La gente le daba mucho énfasis a los nombres en aquellos tiempos. Ahora los nombres son tan complicados que no podemos mencionarlos. A los niños que vienen aquí, no hemos dado cuenta cómo han cambiado los nombres, con los niños que vienen aquí a la escuela bíblica de verano. Yukairi Elizabeth Onasi Mejía. Entonces, ¿qué significado tiene eso? Bueno, no sabemos, se ligan los nombres y se crean unos nombres rarísimos, pero en aquellos tiempos se ponían los nombres conforme a lo que querían los padres que significara, y ese nombre de Nicodemo significaba victorioso sobre el pueblo. Pero también este hombre, en tercer lugar, era un hombre importante. Dice la palabra de Dios que era un principal de los judíos, es decir, principal o magistrado del pueblo, buen conocedor de la ley y por ello un maestro de Israel. Como lo llama Jesús en el versículo 10, también era un hombre con grande conocimiento. Era un hombre que era intérprete y escritor de la ley. Es lo que se conocía en aquellos tiempos como un grammata, o sea, uno que estaba involucrado con escribir la gramática de la ley e interpretarla. Hermano, ¿y qué representaba Nicodemo? Nicodemo representaba la esencia misma de la religión, representada en un saco de enseñanzas sin sentido, esclavizantes. Nicodemo representaba la hipocresía religiosa, la religión sin misericordia y sin amor. Nicodemo representaba el camino ancho, espacioso, que va a todas partes, pero no conduce a donde debemos llegar, al cielo. Eso hace la religión, hermano. Sin embargo, Nicodemo siente la necesidad imperiosa de hablar con Cristo. Desea estar a sola con Él sin temor, libre para preguntar, para cuestionar, para aprender. Había una buena intención en el corazón de este hombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la forma solemne en que Nicodemo se dirigió al Señor. Dice el versículo 2 lo siguiente: este vino de noche y le dijo, Rabí. Oye, comienza reconociendo al maestro, a su Señor, al maestro, Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuándo vino? Jesús dice que vino de noche. Y hay muchas interpretaciones con esta asistencia de Nicodemo de noche a donde el Señor. ¿Por qué vino de noche? Muchos piensan que por prudencia y discreción. Cristo estaba todo el día ocupado a enseñar y curar. Y Nicodemo no quería ir a él, dice mucho, para no interrumpirle su labor que estaba haciendo. Y esperaba más bien que el Señor pudiera recibirlo en la quietud de la noche, tranquilo, para él poder explayarse y preguntar lo que quisiera. Otro piensa que fue con gran interés en recibir las enseñanzas de Cristo. Mientras otros descansaban, él se motivó. Acá hay un hombre que está enseñando. Y él se motivó a buscar estas enseñanzas. No sabía cuánto tiempo permanecía Jesús en la ciudad, porque Jesús estaba haciendo su obra misionera, su obra de trabajo. Y en el silencio de la noche él asistió donde el Señor con ese interés para aprender de él. Otro, en fin, opina que fue por cobardía. Nicodemo fue a esa hora porque tenía miedo de que lo descubrieran los otros fariseos, los otros religiosos, asistiendo, viendo a aquel Señor que estaba trayendo una religión que era diferente a lo que se estaba enseñando. Pero el apóstol Juan tiene un interés de hablar de Nicodemo, y en varias partes habla de él, de cómo este hombre fue prosperando en la fe. Y dice en la palabra de Dios, en el capítulo 19, versículo 38 al 39, mira que después cómo vemos a Nicodemo. Juan 19, 38 al 39, dice allí, después de esto, José de Arimatea, o sea, después que crucificaron al Señor, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio a los judíos, que no tenía miedo que lo mataran, también José de Arimatea era un hombre rico, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Es decir, que ya Nicodemo tenía otra actitud con el Señor, de acercarse a él.
Poco a poco, Nicodemo perdió el miedo inicial. Fuese como fuese, lo cierto es que Jesús lo recibió amablemente, reconoció su integridad y excusó su debilidad. Y esto debe enseñarnos a nosotros, hermanos, a ser amables. Y animar a los principiantes, por débiles que eso aparentan ser o que sean. Tenemos, hermanos, que cuando una persona viene con timidez a la iglesia, viene a recibir la palabra de Dios, nosotros debemos recibirlo como el Señor recibió a Nicodemo. Que él vino y se sentó en la esquina, estaba escuchando de que una persona no quiera saber de Dios, un vecino nuestro. Sin embargo, él viene a escuchar los ensayos de los miércoles y se siente a escuchar los himnos allá afuera porque dice que no ha encontrado una iglesia que cante como nosotros. Entonces, hermano, a esa persona debemos dejarlo y que a él a lo mejor viene acercándose en su debilidad, pero está escuchando de alguna manera, de una u otra manera está escuchando la palabra de Dios. Y debemos ser así como el Señor. Y este religioso que viene aquí a buscar, no, vino. ¿Y por qué fue este hombre a visitar a un homosexual? Tenía que llevar la palabra de Dios y mira el resultado, hermano. Claro, después fue algo trágico porque el grupo LGTB quiso, dio una orden para matar a John MacArthur. O para perseguirlo. ¿Entiendes? Porque su mayor líder se convirtió al Señor Jesucristo. Y ese señor que murió ahí, cuando murió le pidió a John MacArthur que le llevara él la palabra de Dios y le predicara a todo el grupo que iba a ir acerca de Jesucristo. Entonces, hermano, no podemos rechazar a nadie. Ahora bien, ¿qué dijo Nicodemo? Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Él llama a Cristo Rabí y reconoce en él a un gran maestro de quien respeta de una manera especial, hermano. Y le voy a decir algo, hermano. De quienes respetan al Señor y hablan honorablemente de Él, pueden esperar algunas cosas buenas. Cuando usted ve una persona que dice, mira, yo sé que es el Señor, usted debe esperar cosas buenas de Él. Y a continuación dice, sabemos, lo cual parece indicar que algunas otras personas, y del mismo grupo de Él, sabían que era Jesús. Sabemos. Habían llegado a la misma conclusión que Nicodemo, pero no tenían el valor de ir donde Él. Nicodemo reconoce en Jesús a un maestro venido de Dios y lo tiene por evidente, y habían otros que se veían eso. Y la razón que da esta convicción es que solo alguien que está íntimamente relacionado con Dios puede hacer aquellos milagros. Eso es lo que dice él, Nicodemo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo estaba reconociendo la obra de Cristo. La conclusión pues era correcta y en ella se mostraba Nicodemo como un investigador juicioso, agudo y experimentado, pero el juicio que emitía era insuficiente para engendrar una fe salvífica. Él conocía mucho, pero no para salvación. Y tristemente muchas personas se han edificado con la palabra de Dios en esta iglesia, conocen mucho la palabra de Dios y no han venido para salvación. Y hasta pueden discutir acerca de la palabra de Dios. Hermano, y qué triste, y amigo, qué triste que tú has venido día tras día a escuchar la palabra de Dios, a ser edificado por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios puede transformar tu vida y tú lo sabes, aún no ha venido el Señor Jesucristo. Ahora bien, esto nos lleva a nuestro tercer punto, y es lo más extenso de este mensaje. El diálogo que tuvo entre Cristo, o que tuvo lugar entre Cristo y Nicodemo a partir de este momento. Repito, el diálogo que tuvo lugar entre Cristo y Nicodemo a partir de este momento. Y 4 puntos vamos a hacer notar en este diálogo. Primero, lo primero que vamos a ver, hermano, es la necesidad y naturaleza del nuevo nacimiento. Volvamos a leer los versículos 3 al 8 y vamos a insistir muchas veces en leer la palabra de Dios para que estos versículos se queden en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios allí. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de Dios, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Aunque Nicodemo no había formulado ninguna pregunta, Jesús le ve en el fondo del corazón una pregunta quizá equivalente a la pregunta del joven rico. O sea, él no hizo ninguna pregunta, pero el interés que llevó hacia el Señor Jesucristo Nicodemo cuando se acercó a él, posiblemente había en su corazón muchas preguntas y quizá había la misma pregunta que había en el joven rico. ¿Se acuerda del joven rico? De Mateo 19:16, dice la palabra de Dios allí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Posiblemente Nicodemo fue con su intención. Y es como si Nicodemo esperara de Jesús una nueva enseñanza que completase el sabemos enunciado por él y le llevase el conocimiento de algún nuevo precepto necesario para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué será su costumbre a través del precepto alcanzar la vida eterna? El Señor no discute sobre la correcta conclusión de Nicodemo, ni le añade una nueva enseñanza suplementaria de sabemos, sino que al dar la convicción, Él le da a la conversación un giro de 180 grados y le propone a esta conversación un símil. Un símil es, hermano, comparar algo o hacer semejanza a algo. Y le dice que el único camino válido para ver el reino de los cielos y entrar en él es a través del nuevo nacimiento. No basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que es necesario un cambio de espíritu. Es preciso nacer de nuevo, o como dicen otras versiones, nacer de arriba. Nadie porque venga aquí a la iglesia y escuche la palabra de Dios, nos agrada que estén en la iglesia y que escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero nadie, hermano, que no acepte la palabra de Dios transformadora a través del Espíritu Santo en su vida, puede entrar al reino de Dios. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical, una obra de regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Es necesario eso para nacer de nuevo. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios, hermano, a través de su Santo Espíritu y de su palabra, que cambia nuestras vidas. Pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero qué dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6? Mire lo que dice, hermano. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Porque aunque usted escuche y esté con nosotros cantando los signos y no acepte al Señor Jesucristo, usted es un muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede darse vida. Óyelo bien, un muerto no puede darse vida. En los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de otra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me paro ahí para seguir luego. ¿Quién está diciendo esto, hermano? Que éramos hijos de ira. Un fariseo, quizá con un poco más de conocimiento intelectual que el apóstol Pablo, un hombre, un gran conocedor y obediente a la ley, de la tribu de Benjamín y de todas las prerrogativas de un judío. Dice: yo era un hijo de ira con todas estas cosas. El apóstol Pablo que está escribiendo eso. Pero Dios, dice él, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Cristo, hermano, posicionalmente estamos en el reino de Dios junto con Cristo. Gloria a Dios. Hermano, no hay nada más glorioso que estar con Cristo. Amigo que nos visita, no hay nada más glorioso que estar con Cristo. Estamos posicionalmente en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice el apóstol Pedro, agrega en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu
para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, este cambio radical es un don de Dios, no por obra, ¿para qué? Y la salvación es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y por él, el reino de Dios, es decir, la generosa y libre iniciativa divina de salvar al hombre, toma cuerpo en una persona porque es una obra de Dios. De acuerdo a Marcos capítulo 1, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice allí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creced en el Evangelio. Y eso es para nosotros también. Si queremos tener una vida transformada, arrepentido, amigo, y venir al Señor Jesucristo. Arrepentido, amiga. No hay otra forma. Las condiciones indispensables para que ese reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas son el arrepentimiento o cambio de mentalidad, metanoia, como dice en griego, a los que les gusta la palabra de Dios. Y la fe en la buena noticia que el Evangelio es el reino de Dios, en el área en que su dominio es reconocido, son obedecidas sus normas y en que su gracia prevalece. Perdón. Hermano, sin esta regeneración o nuevo nacimiento, el hombre, depravado por naturaleza, está totalmente desorientado, hecho un cadáver espiritual, incapaz incluso de ver las cosas del Espíritu. Efesios 2:1 dice: y yo di vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Están sin Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Ay, pastor, yo ando bien y estoy mejor de salud que usted. Ay, qué bueno. Pero espiritualmente no está mejor que yo. Ni mejor que aquello que ha entregado su... Ah, pero él no es tan bueno como usted cree. No, que la bondad no está en nosotros, es la obra de Dios en nuestras vidas. El Señor da palabra de que es necesario una nueva vida y el nuevo nacimiento en el comienzo de la vida. No hay que pasar en poner parches viejos al edificio ni curar con una gurita al que ya es un cadáver. Es preciso empezar por los cimientos adquiriendo una nueva naturaleza. Por ello, nuevos criterios, nuevos afectos, nuevos intereses, nuevos objetivos, y solamente conseguimos eso, regenerado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay forma. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior ha de ser formado y vivificado de nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos una nueva creación hecha a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, y ese nuevo, yo me puse a buscar el significado de ese nuevo, es cambiado totalmente. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es un nacimiento de arriba porque se nace a una vida celestial divina. Notemos que la vida celestial es una vida bienaventurada. Por consiguiente, nacer de nuevo es absolutamente necesario para nuestra eterna felicidad. Yo quiero ser feliz, transitoriamente, está bien. Haz lo que tú quieras aquí en la tierra, tampoco te va a satisfacer. Pero nuestra felicidad, al ser transformado por la obra de Cristo, es eterna, para siempre. Y esos signos que cantamos aquí esta mañana será más glorioso cuando lo cantemos en la eternidad en el reino de los cielos. Pero vemos que esta enseñanza de Jesús sobre la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, Nicodemo tiene sus dudas. Y dice él: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y hermano, una pregunta lógica, lógica. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Dice el versículo 5, y nacer. Y aquí puede verse primero su ignorancia. Lo que Cristo acaba de decir refiriéndose al reino espiritual, lo ha entendido él de un modo material, como si se tratara de ser formado de nuevo en el seno materno. En lugar de adquirir un nuevo corazón espiritual, ¿acaso podía tener otro nacimiento mejor que haber nacido israelita de la tribu, o sea, descendiente de Abraham y ser instruido en la ley como fariseo? Y quienes están orgullosos de su primer nacimiento son difíciles de persuadir para que nazcan por segunda vez. En segundo lugar, se descubre también su afán de aprender.
No solamente de discutir, también de aprender. Él no se marcha de Jesús por no comprender lo que el Señor acaba de decir, sino que sigue preguntando como si dijera, Señor, explícame esto. Y muchas personas nos van a pedir explicación de la fe que hay en nosotros. Y tenemos que estar preparados para eso. Señor, explícame esto, pues es un enigma para mí. Soy un torpe que no veo otro modo de nacer de nuevo que el volver al vientre de mi madre. Y esto nos enseña, hermano, y a los hermanos que estudian les digo esto, a los hermanos que están interesados siempre en la palabra de Dios, que siempre que las cosas de Dios, que en las cosas de Dios nos encontremos con algo que nos resulta oscuro y difícil de entender, hemos de continuar en estudio y oración hasta que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. O sea, yo no entiendo esto. Orar al Señor y seguir buscando. El Señor nos va a revelar. Pero la inquietud de Nicodemo, por esta inquietud Jesús añade una más amplia explicación, versículos 5 al 8. Mira lo que dice. Respondió, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo el que no es nacido del Espíritu. Este cambio, le está diciendo el Señor, no es un producto de sabiduría humana, o ni de poder humano, ni de guardar ciertos ritos, sino del poder de la gracia del Espíritu de Dios. Es obvio que el hombre espiritual, hijo de Dios, nazca del Espíritu que es de Dios. Y de Dios que es Espíritu. Segundo, la naturaleza de este cambio, y quién es el que la produce, es el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Los que son regenerados, por eso dice la palabra de Dios, que son espirituales. Injertado con Cristo, dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Hecho un solo espíritu con Él. Por eso dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entra a formar parte de la familia divina. Y eso no es atancioso para ustedes los evangélicos, no, hermano, porque eso es lo que dice la palabra de Dios de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual claramente, Abba Padre, el espíritu mismo da testimonio, otro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijo también heredero de Dios y coheredero con quién, hermano, con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y desde este momento, hermano, el pecado y la carne no han de dominarnos a nosotros. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, como dice Gálatas 5, 16. Los valores e intereses celestiales han de prevalecer en nosotros por encima de los valores e intereses de este mundo. Por encima, hermano. Tercero, la necesidad de este cambio. Para ser espiritual es necesario nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, dice el texto. Aquí se nos dice lo que somos por naturaleza carne. ¿Qué comunión cabe entre Dios, que es espíritu, y un alma de condición carnal? Pregúntese eso, hermano. Pero como hemos llegado a ser carne, al nacer de la carne, nuestra naturaleza está corrompida del seno materno. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 5? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No es que el sexo es malo, sino y la naturaleza pecaminosa me concibió mi madre. Somos hijos de la carne. De algo concebido en pecado no puede salir nada limpio a los ojos de Dios. Repito, de algo concebido en la carne no puede salir nada limpio a los ojos de Dios. Si somos así por nuestro primer nacimiento, es preciso pasar por un segundo nacimiento. Por este ha de realizarse por la obra del Espíritu Santo que nos santifica después de sellarnos. Desde el primer momento de nuestra regeneración, o sea, nuestro cambio,
Y de allí en adelante, hasta el toque final de la resurrección, nosotros los creyentes tenemos que andar en el Espíritu. Nicodemo, ¿qué hablaba Nicodemo? De entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Pero aunque esto fuera posible, ¿de qué serviría? O sea, vuelvo a entrar en el vientre de mi madre y vuelvo a nacer. ¿De qué serviría esto, hermano? Aun cuando naciese 100 veces del vientre de su madre, en nada podría corregir el defecto radical, porque todavía lo nacido de la carne es. No basta con poner un nuevo cuerpo con un nuevo vestido del alma. Es preciso tener un nuevo hombre. Por eso añade Cristo, no te asombres de que te digo, es necesario nacer de nuevo. No es el nacimiento que tú crees de volver a entrar al vientre de tu madre. Ni siquiera como un óvulo y como un esperma, no. Y otro nacimiento que estoy hablando. El gran médico de nuestras almas conoce bien nuestro caso, así como es necesario el necesario remedio para nuestra congénita enfermedad, la que heredamos. No hemos de asombrarnos de ello, porque si nos percatamos de la infinita santidad de Dios con quien hemos de tratar y de la radical depravación de nuestra naturaleza, no nos resulta extraño que se ponga tanto énfasis en la necesidad de nacer de arriba. ¿Por qué razón? Porque un hombre carnal, un hombre sin el Espíritu Santo, no puede estar acompañando a Dios. El fariseo Nicodemo se extraña de estas cosas porque está acostumbrado a pensar que el favor de la gracia de Dios se consigue mediante la observación de la ley. Y ahora Jesús le dice que es menester ser nacido. Y nadie se nace a sí mismo. Ser nacido de Dios. No como obra propia, sino como un don de Dios, porque ningún muerto puede darse vida. El os es necesario, no es pues un mandamiento que cumplir, sino algo que tiene que acontecer a uno mediante la obra del Espíritu por el mensaje de la palabra. No hay otra manera. No es que yo me soñé, no, nada de eso. Tiene que ser por el mensaje transformador de la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Como veremos en el próximo mensaje, en el versículo 10, Nicodemo debía saber esto. Notemos bien que Jesús no dijo, nos es necesario, sino os es necesario. Ya que él no podía incluirse en el grupo general de los humanos por ser totalmente santo. Del primer momento de su concepción, él fue concebido sin pecado. En cuarto lugar, hermano, el Señor ilustra esta regeneración espiritual con dos símiles. Y ya explicamos lo que es un símil. La agencia de la que se sirve el Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de nuestra regeneración espiritual es comparado con el agua. ¿Qué significa nacer del agua? Brevemente, porque si nos ponemos a extender todo el significado teológico de nacer del agua, nos pasamos 3 días hablando de esto aquí. La inmensa mayoría de los católicos romanos y de los protestantes presbiterianos y algunos reformados piensan que se refiere al agua material del bautismo, que ella regenera hasta cierto punto. Por eso se conoce un grupo de evangélicos llamados los paidobautistas, porque ellos bautizan niños. ¿Por qué creen que el agua tiene un efecto regenerador? No, hermano, aquí se compara el agua a la operación del Espíritu Santo en la tarea de la espiritual regeneración, puesto que el agua, por una parte, limpia y purifica de la suciedad, y por otra parte, refresca y conforta, como lo hace ese siervo que anhela por la corriente de las aguas. ¿Se acuerdan del Salmo 42:1? Como el siervo anhela la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, para que me limpie, para que me refresque, para que me dé de nuevo salud. Esta regeneración espiritual es también comparada a la acción del viento. El viento sopla donde quiera, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. La acción del Espíritu nos está diciendo aquí es soberana, misteriosa, incomprensible, con su libre gracia y sus dones inmerecidos. No tiene medida para su beneplácito, y todo lo que son nacidos del Espíritu poseen la misma libertad verdadera, que es lo que proporciona el verdadero amor a Dios y al prójimo. O sea, el Espíritu transforma, cambia nuestra vida, pero no sabemos cómo lo hace. Oye su sonido del viento, añade Jesús, pero no sabe de dónde viene y de dónde va. De la misma manera, nadie puede controlar el viento
aunque sus efectos son experimentables por el ruido que hace al chocar con una resistencia, así pasa con el Espíritu de Dios, al que nadie puede encadenar, monopolizar ni manipular. Es totalmente libre y otorga el influjo de su gracia y de su poder, donde, cuando y a quien Él quiera, y a la medida y los grados que Él le place. Es poderoso, es grande, el grado infinito, y sus efectos se hacen sentir como los del viento, aunque las causas queden ocultas, los efectos son manifiestos. Y es misterioso porque sus caminos son ocultos para la incomprensible mente humana. Él esparce y humilla, levanta y sana, y cambia nuestras vidas. Nadie sabe cómo lo hace eso, solamente porque eres Dios. Y toda esta verdad era sorprendente para el fariseo Nicodemo. ¿Cómo? Yo no entendía eso, porque estaba impuesto, hermano, acostumbrado a la cuadrícula de las normas del Talmud y a una supuesta salvación por obra de la ley. De una ley que convirtió los corazones en piedra y se olvidaron de la misericordia, la fe y el amor. Creían que completar todo lo de la ley con eso se iban a salvar. No, hermano. Cristo pagó el precio de esa ley por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, dice el apóstol Pablo en Gálatas, que la maldición de la ley no está contra nosotros ya. ¿Por qué? Porque fue crucificada. Hermano, todo lo que yo le debía a la ley por los pecados que había cometido, lo que voy a cometer, Cristo lo cogió y lo pegó en la cruz del Calvario. Me dijo, justificado tú eres ya, regenerado tú eres ya. La nueva objeción que Nicodemo pone, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo sigue entendiendo, sin entender y queda bien claro, dice Henry, que este líder religioso carecía de los más elementales conocimientos acerca del camino de la salvación. Desde el principio se ve que su formación farisaica le había hecho inmune contra la percepción del Espíritu. Cristo no podía haber hablado más claro, pero Nicodemo no entiende. La corrupción congénita de nuestra naturaleza que hace necesario el nuevo nacimiento y el poder del Espíritu que lo hace posible, sigue siendo para Nicodemo tan misterioso e incomprensible como las cosas mismas. Yo no entiendo. Y esta es la razón por la que muchos no creen en la verdad del cristianismo ni se someten a las normas de Cristo. No están dispuestos a deponer sus prejuicios. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo el Señor puede salvar a un drogadicto que ha hecho muchísimo mal y está en la cárcel y se convierte a Jesucristo. Yo no entiendo. Y mucha gente no tiene inconveniente de que el Señor sea el maestro, con tal de que ellos escojan el programa y el método de la elección. Con su frase del versículo 9, Nicodemo vuelve a reconocer su ignorancia como diciendo, estas cosas superan mi capacidad de comprensión. No entiendo cómo puede ser, Señor. Y al no entender pone en duda, al menos cuestiona su posibilidad. Así le pasa a muchos que se empeñan en no creer lo que a su juicio de ellos no se puede probar. Eso no se puede probar científicamente. Hermano, nuestro camino es un camino de fe. Y aunque hay muchas cosas que podemos probar científicamente, nuestro camino es un camino de fe. Por eso el Señor les dice y les reprocha, pero tú eres un maestro de Israel y no conoces estas cosas. Y lo dice en el versículo 10. Tú eres un maestro, ¿cómo que tú vienes a mí que no conoces estas cosas? Y no ha de verse en estas palabras, hermano, de Jesús, ni sombra de ironía ni de sarcasmo. Cristo trató a veces a cierto hombre con ira, a los demás con compasión, pero nadie con desprecio. El Señor está diciendo, pero ven acá. Y así pasa con nosotros, hermano. Y pasa con muchas personas que vienen a la iglesia y se han hecho maestros de la palabra de Dios, pero aún no conocen las cosas de la salvación. ¿Por qué? Porque no han visto la obra del Espíritu Santo en su vida, ni quiere tampoco que se haga. Y qué triste es eso, hermano. Y qué triste es eso, amigo, que tú vengas a Jesús, escuches su palabra, estés todos los días en relación con su palabra de otra manera, porque tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu primo te hablan de esa palabra y tú sigas sin entender.
Y eso lo veremos la próxima semana. Si el Señor lo permite, continuaremos este mensaje. Pero quiero dejar algunas notas de aplicación para nuestra vida en esta primera parte. Escúchame bien, hermano, los hermanos de la iglesia. En esta conversación fue un hombre importante, lo dice la palabra de Dios, un hombre importante de los fariseos. Era como un síndico, un gobernador o un funcionario de alto rango. Pero nuestro Señor no se negó a suavizar la verdad a lo largo de la conversación. Él no suavizó el evangelio para tener la aprobación de este líder religioso. En su lugar habló con claridad y precisión, confrontó los errores de Nicodemo y le dijo exactamente lo que necesitaba oír acerca del nuevo nacimiento. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. Nunca debemos suavizar la verdad del evangelio de Cristo para ganarnos el favor de los hombres. No importa cuán encumbrado esté esa persona. Si viene a mí, no importa quién sea, tú necesitas a Cristo. Recuerdo que cuando Hipólito Mejía se hacía reuniones todos los viernes con un grupo de pastores en su despacho. Y un día nos llamó. Fuimos un grupo de hombres. Usted sabe los salameros que somos los dominicanos. Ay, señor presidente, en esto. Y se paró un pastor y le dijo, señor presidente, todo esto que estos hombres están hablando es bueno para usted. Pero usted tiene que nacer de nuevo para ser salvo. No importa que sea presidente. Se lo dijo en su cara. ¿Usted sabe qué dijo Hipólito Mejía? Oye, este hombre habló como se debe de hablar. Le voy a decir una cosa, hermano. Hasta agradecen que le hablemos de esa manera. No mermemos la palabra de Dios delante de los hombres. Segundo, estas son palabras de equilibrio aquí, hermano, porque podemos caer en el mismo error de los fariseos. La historia de Nicodemo tiene el propósito de enseñarnos que jamás deberíamos menospreciar el día de las pequeñeces. En el camino de la fe no debemos negar, hermano, a los débiles nunca la palabra de Dios. No debemos determinar que un hombre carece de gracia porque sus primeros pasos hacia Dios son tímidos y vacilantes. Y los primeros movimientos de su alma incierta, titubeante y marcados por la imperfección. Ay, ¿cuándo que va a crecer? Sigamos trabajando con ellos. Debemos recordar cómo recibió nuestro Señor a Nicodemo. No quebró la caña cascada ni apagó el pabilo que humaba. Le enseñó. Igual que hizo él, tomemos de la mano lo que nos preguntan y tratémoslo con cuidado y afecto, hermano. A esos débiles que vienen a la iglesia, tratémoslo con amor. No te encases de ellos. En todo siempre hay un primer paso. No son lo que hacen las profesiones de fe más fogosas, en primera instancia lo que resisten durante más tiempo y se demuestra mantener más firme. Hermano, Judas Iscariote era un apóstol cuando Nicodemo tan solo se acercaba a tienta a ver la luz de Cristo. Sin embargo, mientras Nicodemo estaba preparando el cuerpo de Cristo para ser enterrado, Judas estaba ahorcando y Judas era un apóstol. Nicodemo estaba ayudando valerosamente a sepultar a su Salvador crucificado. Judas Iscariote le había traicionado y se había ahorcado. No debemos olvidar este hecho, hermano. Tratemos los débiles con amor, porque ellos pueden ser los grandes hombres de Dios, las grandes mujeres de Dios. Y a la luz de lo que hemos visto, te pregunto a ti, ¿has nacido de nuevo? Eso para finalizar ya. ¿Está inclinado a la palabra de Dios? ¿Es tu deseo conocer más de Dios y guiar a tu familia en el conocimiento de Él? No estoy hablando de una decisión por Cristo, estoy hablando de que si estás siguiendo realmente al Señor Jesucristo. Todos los problemas de esta iglesia quedarían resueltos y de todas las iglesias si reconocemos, si sabemos realmente que hemos nacido de nuevo. Pero cuando la persona no busca de Dios, su tiempo es dedicado a las demás cosas y no a Dios, debe temer por la condición de su alma. Cuidado, hermano. Cuidado. O sea, nosotros no nos gusta
Pero cuando yo veo un hermano domingo en la mañana, a mí me preocupa. Un hermano solo de los domingos en la mañana y la vida de la iglesia. Le damos gracias a Dios, hermano, porque 40 hermanos estuvieron interactuando en la escuela bíblica de verano. Y se vio que en medio de la dificultad y los problemas, habían 40 personas trabajando y hasta con entusiasmo. Y esa es la iglesia. Pero, hermano, debemos estar así todo el tiempo. Y eso es nuestro trabajo. Los pastores estamos preocupados por esto, hermano. Que cada uno tenga en la iglesia un desarrollo de su don. Ustedes lo saben, hermano, ni el pastor Obacar ni yo nunca hemos sido celosos de nuestro ministerio. Yo quisiera que predicara más que yo, porque yo descanso más porque tengo muchas cosas que hacer por fuera. Hermano, busca esa obra o haz de esa obra que ha hecho en Cristo una verdad real, trabajando para su gloria. Y quiero dejarte con una palabra de ánimo. ¿Hay algo de vida espiritual en ti? Oh sí, pastor, pero estoy frío. Dios te va a avivar, pero busca de Él. No hay vida en ti, ven a Cristo y pídele que te conceda ser parte de la familia de Dios. Pídeselo. Y Él va a transformar tu vida a través de la obra del Espíritu Santo y de su palabra. Oh, gloria a Dios. Él no se cansa de salvar y de sanar. Siempre lo va a hacer. Y quiere hacer eso con tu vida. No te vayas de aquí así. Busca a Dios en su palabra. Él no está lejos. Él te ha puesto aquí para que lo encuentres. Y te encuentres con Él. Hoy es el día de la salvación. Nicodemo, el pastor MacArthur fue de día a visitar a este enfermo. Nicodemo fue de noche a visitar al Señor. Y hoy el Señor está visitándote a ti para que escuches su palabra. O para transformar tu vida. Él quiere que... Ay, pero que llevo a los evangélicos. Si no te lleva lo que tú ves a los evangélicos, ve la obra de Dios en ellos. Que ya no son como eran. Porque siempre están buscando un periquito por aquí, que si el primo dice, no te olvides de eso. La salvación es individual. Y tú vas a dar cuenta individualmente delante de Dios. Ven a Cristo. Y la obra del Espíritu Santo va a cambiar tu vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y estamos agradecidos profundamente de ti, Señor, por ella. Tú eres que transforma a través de ella nuestras vidas y queremos que transforme, sigue transformando con tu Espíritu Santo y con los demás muchas más vidas, Señor. Bendice, Padre, prepara nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a serte fiel, Padre. Oh Dios, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.